Hola, sean bienvenidos una vez más al podcast El Dios que sorprende. En esta segunda temporada tenemos un tema muy importante que con gusto y con toda confianza solicitamos que el día de hoy nos acompañara el pastor Amílcar Cruz Sarmiento. Bienvenido, pastor. Gracias, Jessy. Me siento privilegiado, con una distinción especial por estar con ustedes. Gracias, pastor. Hay un tema muy importante que ha sido estudiado por muchos especialistas de la sociología, la antropología, la psicología, pero que han sido también base de sustentación la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra el trayecto de muchas familias que sirvieron al Señor. Pastor, ¿qué valor tan importante tiene el ser humano en esta parte relacional en el ámbito familiar? Sí, yo creo que es en ese contexto de familia donde se forja un carácter, ¿no? Y donde se adquieren ciertos rasgos de personalidad también, ¿no? Creo que hay una dosis genética y hay una dosis contextual también, ¿no? Y el grupo primario de apoyo, como se le llama, ¿no? En la psicología, porque es el contexto donde nosotros empezamos a socializar y a tener un concepto de vida también, ¿no? El inicio, Jesse, la conexión del ser humano es con la madre, ¿no? Desde el seno, ¿no? Desde el vientre, todo su mundo y su percepción de vida, este, lo adquiere a través de la madre, ¿no? A través de esa conexión simbiótica, ¿no? Que existe entre un ser y otro ser vivo, ¿no? Es bien interesante cómo nuestro Dios diseñó esa interacción, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacemos, pues ya nacemos dentro de un contexto de familia, ¿no? Y los valores, los principios, el sentido de existencia, nuestra filosofía de vida, la vamos a construir a partir de todos esos elementos que interactúan en este contexto familiar, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esa parte, ¿no? Sí, porque el contexto forja en nosotros que seamos personas integrales, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestra forma de ver al mundo tiene mucho que ver en el entorno que nos rodeamos. Y, pastor, ¿cómo esos elementos, circunstancias o factores provocan inseguridad o seguridad también? Sí, definitivamente, porque el ser humano nacemos con necesidades, ¿no? Necesidad de aceptación, necesidad de cuidado, necesidad, y hay una dependencia, ¿no? De otros, ¿no? No somos autosuficientes y no somos independientes, ¿no? Cuando nacemos, necesitamos del otro, ¿no? Y el ejercicio del otro, eso viene a forjar un carácter, ¿no? El ejercicio del otro es responsabilidad de aquel, ¿no? En el caso de la madre, pues, ¿no? Porque cuando se nace hay un desprendimiento ya, en sentido fisiológico, biológico, porque ese cordón umbilical tiene que ser cortado, ¿no? Y ahí ya hay un desprendimiento, ¿no? Y entonces ya no son, ya no están juntos, ya hay una separación, ¿no? Física, biológica. Pero la conexión de impronta, ¿no? Como le llaman los teóricos, ¿no? Esa conexión emocional, esa conexión de vida también en el ámbito de la afectividad y toda esa parte, este, esa continúa, ¿no? Y viene un acercamiento otra vez del bebé con la madre cuando se lo entregan otra vez a la mamá, ¿no? Y lo pone en su regazo, en su pecho, y vuelve otra vez ese bebé a succionar, por ejemplo, ¿no? El pecho de la madre, ¿no? Hay una conexión otra vez, ¿no? Lo que los teóricos le llaman la recuperación del paraíso perdido, ¿no? Entonces es interesante porque ahí vuelve a haber otra unión, pero bueno, viene el destete, hay una separación, y el ser humano va adquiriendo sus propias habilidades, va adquiriendo sus propios recursos, sus propias capacidades, y el entorno le ayuda mucho, ¿no? La afirmación del padre, ¿no? Este,
la conexión, la interacción con la madre, si tiene hermanos, dependiendo de qué número de hijos somos nosotros dentro de una familia, ¿no? Porque no es la misma experiencia del primogénito al último, ¿no? No es la misma experiencia del sándwich que se le llama, ¿no? Del que está en medio, ¿no? Cada quien va a vivir su propia experiencia en virtud de la posición. Digo, ¿qué tan importantes son esos detalles que influyen en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en lo que hoy somos? Porque, bueno, venimos de una historia y la historia de vida comienza ahí, en el seno de nuestra madre y en el contexto familiar, ¿no? Y todo eso somos nosotros, somos el producto de nuestra historia, de nuestras experiencias, y el concepto de vida, la filosofía de vida que nosotros tenemos se debe precisamente a eso, ¿no? Y que estamos todavía en un proceso de perfeccionamiento. No somos un producto terminado. El ser humano no es, está siendo, ¿no? Y en ese sentido del estar siendo, se habla de un proceso, ¿no? En donde se está construyendo todavía el carácter, se está construyendo todavía la manera de ver la vida, de relacionarnos con otros, ¿no? Cada experiencia cuenta, ¿no? Pero la experiencia primaria, ¿no? De ese grupo que nos da la bienvenida, que nos recibe y que pone ciertas condiciones, ¿no? Para que nosotros podamos crecer, madurar y desarrollarnos, es bien interesante, ¿no? Laura Estrada Inda, habla precisamente de ese desarrollo, ¿no? Que va teniendo el ser humano dentro de su contexto de familia, ¿no? Él habla del ciclo vital de la familia o del ser humano, ¿no? Porque es un ciclo de vida, pues, en donde tenemos nuestra experiencia primaria y luego vamos a vivir otras experiencias, ¿no? Porque hay tanta seguridad de parte de la madre y de parte del hijo cuando está ahí en casa, pero llega el día en que se tiene que ir al jardín de niños, ¿no? Ahí ya la mamá ya salió de su entorno, ya salió de su contexto, ya hay un desprendimiento y es una experiencia que van a vivir ambos, ¿no? Tanto la madre como el hijo, ¿no? Allá va a tener otras interacciones, va a venir a decir lo que aprendió allá. Y yo me acuerdo que a Miel cuando venía decía unas palabras, puras groserías, ¿no? Y, y le decíamos, hijo, esas palabras no se dicen. ¿Por qué si mis amigos lo dicen, no? Y entonces aquí uno tiene que regular también toda esa parte. Es interesante toda esa dinámica, ¿no? Sí, y qué importante es la función desde el principio de los padres, ¿no? Hablaba de la experiencia que ustedes transmiten a los hijos, ¿no? De generación en generación, cómo hasta el hablar, la forma de ser, el Sí. estilo, algunos dicen, te pareces mucho a tu papá, ¿no? Y algunos, ay, qué gusto, y algunos no me lo recuerden, ¿verdad? Pero es importante ver que el papel de la familia lo han estudiado muchas disciplinas, ¿verdad, pastor? Y cómo es estudiar del ser humano y en su entorno va a trascender en su realización, en su ser y estar en la sociedad. Sí, yo creo que el sentido de realización del ser humano comienza precisamente aquí, ¿no? Porque es aquí donde va a adquirir sus recursos, sus capacidades, ¿no? Porque si el discurso de la madre no le favorece al hijo, el discurso del padre, ¿no? Le van a quitar su estima, su potencial, sus capacidades, ¿no? Imagínate a un niño que esté escuchando de manera continua, sistemática, eres un inútil, no sirves para nada, y discursos tan negativos, ¿no? Que hieren, que lastiman, que no le permiten al ser humano proyectarse con seguridad al logro de sus sueños, ¿no? O imagínate también a un chico, a una niña, a un niño que escuche de parte de su padre, ¿no? Tú eres suficiente, tú eres capaz, me siento orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Te aseguro que tú vas a ser un buen profesionista, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, porque te veo, eres inteligente, eres suficiente, eres capaz, tienes todo mi apoyo, yo voy a estar contigo cuando tú me necesites. Pues claro que es completamente Claro. distinto, ¿no? Porque esa persona empieza a desarrollar su sentido de seguridad y tiene una proyección segura hacia adelante, ¿no? Entonces, ese contexto de familia, los discursos que escuchen, ¿no? Porque las palabras generan imágenes, ¿no? Las palabras levantan, fortalecen o también destruyen, ¿no? También una palabra puede generar
un conflicto existencial en la vida del ser humano, ¿no? Que lo inhabilite, lo incapacite para proyectarse con seguridad, ¿no? Al logro de sus sueños, de su sentido de realización, ¿no? Entonces, cómo la familia es una plataforma, ¿no? Fundamental, importante, ¿no? Hacia la derrota o hacia el éxito también, hacia el logro, ¿no? De lo que Dios tiene para la persona. La familia es fundamental en ese sentido, Jessie, ¿no? Sí, es fundamental porque cuando nosotros nos sentimos tan protegidos por nuestros padres, por su testimonio, por su aliento, por esa palmadita, ¿no? Porque sí, cuando nos dicen algo falló, pero mira, continúa, ¿no? Aquí estamos para apoyarte. Pero pastor, también nos ponemos a pensar en esa vivencia que tuvo un David, ¿verdad? De la Biblia, pero un David que también puede ser del siglo XXI, ¿no? Que carece de esa estimación, pero también cómo pudo lograr su sueño, aunque no tenía ese apoyo, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Qué pasaba en ese David que puede ser uno de los que nos está escuchando? Sí, yo creo que a lo mejor su relación de familia no le favoreció mucho a David, ¿no? Como puede ser el caso de cualquier chico que nos esté escuchando ahora, que quizás no tiene el acompañamiento, ni la comprensión, ni la afirmación de papá o de mamá, y que no le favorece, ¿no? Para que logre sus sueños. El caso de David fue así, ¿no? No era invitado a las fiestas importantes, ¿no? No era considerado como muy valioso dentro del contexto de familia, ¿no? Cuando Samuel llega para la cena ahí especial en donde iba a ungir al futuro rey de Israel, pues ahí estuvo Sama, estuvieron todos sus hermanos, ¿no? Estuvo Abinadab, los hombres grandes, fuertes, que tenían un perfil para ser reyes, pero no estuvo David presente, ¿no? Porque David estaba en otro escenario. Y yo creo que ese es el punto importante a subrayar aquí, Jesse, que mira, hay que ver a David en este otro escenario. ¿Qué hacía David en este escenario donde era relegado, no? David logró desarrollar una relación con Dios. Ahí con su arpa empezó a exaltar, empezó a cantar, empezó a meditar, empezó a construir una relación con Dios. Allá en la soledad del menosprecio, en la soledad de donde lo segregaron, ¿no? Del contexto de familia. Ahí él pudo construir, cultivar una relación profunda con Dios y decir, bueno, no tengo aquí a mi papá, no tengo a mi mamá, mis hermanos me desprecian, pero, pero aquí está Dios conmigo. Y yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Que nosotros podamos concebir a Dios, no como ese Dios distante, indiferente, ¿no? Que está hasta allá arriba del cielo, ¿no? No, como un padre presente, un padre que abraza, un padre que entiende, un padre que comprende, un padre sensible, ¿no? Un padre que te afirma y que te acompaña en cada momento de tu existencia, ¿no? Creo que eso es lo que puede rescatarnos a cualquiera de nosotros, ¿no? Que quizás no encuentres, no disfrutes del favor de un contexto familiar saludable, pero sí podemos desarrollar una relación profunda con Dios y eso es suficiente para salir adelante, ¿no? La profunda relación que Dios quiere establecer contigo, conmigo y con toda la humanidad está dentro de su plan, ¿verdad, pastor? Hay un plan de Dios para todos aquellos que somos hijos del Padre. Sí, hay un plan perfecto de Dios. Yo puedo pensar en el caso de José, por ejemplo, ¿no? Que sus hermanos lo menospreciaron y tuvieron tanta maldad hacia él, ¿no? En el caso de Gedeón mismo, ¿no? Que tuvo que salir solito él mientras sus padres se quedaron allá, como que no entendieron, no sabían tampoco el propósito que Dios tenía para Gedeón. Y Gedeón muy solo tuvo que salir, dejar su cueva, ¿no? Y dejar a todos allá y tener que exponerse él. Y a veces nosotros tenemos que dejar nuestra cueva, a veces tenemos que dejar nuestro contexto, a veces tenemos que ir en contra de ciertos hábitos o costumbres de familia, ¿no? En aras de cumplir el propósito de Dios, el propósito del Señor, porque bien pudiéramos decir nosotros, no es que yo tengo que permanecer siempre en familia, no siempre, va a llegar el momento en que Dios te va a sacar de esa comodidad, que Dios te va a impulsar, ¿no? Como el águila excita su nidada
o deshace el nido, ¿no? Para que sus aguiluchos aprendan a valerse por sí mismos, ¿no? Y ya no les da de comer y les descompone la casa y los incomoda, ¿no? En un momento dado para que ellos, en los recursos que tienen en sí mismos, puedan empezar a experimentar, ¿no? Y a valerse por sí mismos. Y a veces Dios nos va a sacudir el nido también, ¿no? Y Dios va a permitir que en casa no tengamos quizás la compañía o el acompañamiento que nosotros quisiéramos, que quizás otros lo tienen, ¿no? Pero no te tocó a ti esa experiencia, te tocó otra experiencia de tener un papá irresponsable, un papá borracho, un papá ausente o una mamá, no sé, neurótica, qué sé yo, ¿no? Y sin embargo, eso no es una razón, no es un argumento, un pretexto para que digas como mi vida fue así, no tuve una buena crianza. No, yo creo que aquí el propósito de Dios, como bien dices, Jesse, se impone, ¿no? El propósito de Dios rompe cualquier paradigma establecido y cambia los destinos, ¿no? Porque así es. Dios cumplirá su propósito en mí, dice el salmista, ¿no? Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Seguramente hay padres de familia e hijos escuchando, o nueras o yernos y todos ahí escuchando el mensaje. Pastor, ¿qué les podría decir en este tiempo en el que el término o la conformación de familia ha sido bastante vulnerable en este tiempo a poder tener un buen consejo y afianzar el cuidado de nuestra familia? Sí, yo creo que tenemos que volver a las escrituras, Jesse, ¿no? Y retomar otra vez el diseño original del Señor, ¿no? Porque hoy hay un ataque frontal a esa estructura y a ese diseño que Dios estableció, ¿no? Porque la familia es la institución que está ahora de pie, es la institución que está poniendo resistencia, ¿no? A todo un plan diabólico, a todo un plan maquiavélico, ¿no? Que se ha venido orquestando de mucho tiempo atrás para deconstruir, ¿no? La familia. Y es aquí donde esta generación que somos nosotros tenemos que afianzarnos y tomar como nuestra convicción el plan de Dios, ¿no? Porque si nosotros no rescatamos, si nosotros no luchamos, si esta generación que estamos ahora no nos afianzamos en ese propósito que Dios tiene, pues claro que se va diluyendo, ¿no? Y dice la Biblia que se levantó una generación después de Josué que no conocía a Dios ni al Dios de sus padres, ¿no? Porque sacaron a Dios de su ecuación, ¿no? Entonces, si sacas a Dios de tu ecuación, tu resultado va a ser negativo, ¿no? Entonces, ahora en este tiempo, yo creo que nuestro desafío está precisamente eso, ¿no? En rescatar los valores, volvernos a la Biblia y ver cuál es el pensamiento, el carácter de Dios, el plan, el diseño que Dios ha establecido, ¿no? Para la familia, donde se afirme el liderazgo del padre, ¿no? Donde se afirme la admiración que la madre debe de tener al padre, el respeto que los hijos deben de tenerle a los padres, ¿no? Esos son los fundamentos que tenemos que retomar otra vez, rescatarlos porque se nos están yendo de las manos y de eso somos responsables nosotros. Pastor, ser determinantes e intencionales, como todo aquel que conoce la palabra de Dios y escudriña y llega a comprender que el mensaje del Señor es cuidar y respaldar los bienes porque herencia de Jehová son los hijos. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder saber un poco más de la familia a través de la consejería y del mensaje a través de nuestro pastor Amílcar Cruz Sarmiento, que el día de hoy nos acompañó. Gracias, pastor. Para mí es una gracias. Bendigo la vida de Mimi también, que está en los controles técnicos. Sí, y damos gracias que hayas quedado hasta el final de este podcast y no quiero que te olvides de compartir nuestras redes sociales y seguirnos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Hasta la próxima. Bendiciones.